Hoy nos toca avanzar capítulo 4, estructuras de control selectivas. El contenido temático de la unidad comprende empezamos con estructura secuencial. Como pueden ver ustedes, nosotros tenemos que la definición de estructura secuencial es aquella en la cual una acción sigue a otra en secuencia. Las tareas se suceden de tal modo que la salida de una es la entrada de la siguiente, y así sucesivamente hasta el final del proceso. También se puede expresar que la estructura secuencial tiene una entrada y una salida. La representación gráfica extraída del texto guía es la figura 8, donde vemos que una acción 1 se tiene que ejecutar después la acción 2 hasta llegar a la acción n. Como podemos apreciar, la estructura secuencial también está basada en tres tipos de elementos. La asignación consiste en el paso de valores resultados a una zona de la memoria. La asignación se clasifica en simple, consiste en pasar un valor constante a una variable. Por ejemplo, nosotros tenemos de que la variable a tendrá un valor de 15 o 15 se le asigna a la variable a. También tenemos lo que es un contador, que consiste como un verificador del número de veces que se realiza un proceso. Como podrán ver ustedes, nosotros tenemos acá un ejemplo que dice que la variable a es igual a la variable a más 1. Inicialmente la variable a tiene un valor de 0. Cuando pasa el primer ciclo, 0 más 1 es igual a 1, y esa variable se le asigna, ese valor se le asigna a la variable. Luego tenemos lo que es el acumulador. Esta se usa como un sumador en un proceso, tal como podemos ver acá, que la variable a asume los valores de la suma de las variables a más b. Finalmente tenemos lo que es la variable de asignación trabajo, que recibe el resultado de una operación matemática que involucra muchas variables. Tal como se puede apreciar, la variable a es igual a la variable c más b, que es multiplicada por 2 cuartos. El otro componente, lo que es lectura, consiste en recibir la información desde un dispositivo de entrada, por ejemplo el teclado, un valor. Esta operación se representa en un pseudocódigo como sigue. Lo primero que se hace es leer la variable a y b, donde estas variables a y b son las que reciben los valores. Posteriormente está el tercer componente de la estructura secuencial, que es la escritura. La primera, la lectura, uno introducía los valores. En la escritura, la computadora o el dispositivo nos envía una información por medio de un dispositivo de salida, como por ejemplo un monitor o un impresora, un resultado o un mensaje. Para que nosotros podamos representar dentro del algoritmo o dentro del programa, nosotros utilizamos el comando escribe con un texto que va a salir al lado. El resultado es con la variable que es la que muestra la que almacena el valor y se muestra al final. Y lo que sale en la pantalla es la palabra del resultado, a continuación mostrando el valor que tiene almacenado la variable e. Como ustedes pueden ver, a su derecha tenemos un ejemplo, lo que es el cálculo de la suma de dos números. Se tiene el proceso de la suma, que la variable es la suma de las variables a más b, y el producto p, que es la variable p, es el producto de a por b, de las variables a por b. Entonces, como pueden ver, nosotros podemos representar el algoritmo en pseudocódigo, o sea, escrito, y también en la parte de un diagrama de flujo. Bien, empezamos con un ejemplo anterior que era la suma y producto de dos números.
vamos a aplicar a la suma y el producto la estructura secuencial. Primero introducimos los dos números que deseamos sumar y multiplicar, porque el ejemplo que tenemos en el texto nos dice que sumemos y multipliquemos dos números. Definimos y ahora utilizamos el comando escribir y ponemos un texto de referencia que nos permite ubicarnos dentro al momento de ejecutar dentro del programa. Por ejemplo, ponemos escribir el primer número para saber que el número inicial es el primero que estamos poniendo, no un número cualquiera. A esto le añadimos la variable a y procedemos a copiar para no estoy repitiendo. En el caso que sean varias veces repetir lo mismo, es más fácil copiar y pegar y después hacer los cambios. Cambiamos la palabra primer por segundo y la variable a por la variable b. Luego vamos a utilizar la parte de las asignaciones para las operaciones de suma y multiplicación. Iniciamos con lo que es la suma, utilizando el comando asignar. El que lo podemos utilizar de los iconos que se encuentran a la derecha o escribirlo de manera directa por el teclado. Ponemos la variable s que es para suma y en expresión a más b. Hacemos el mismo procedimiento con lo que es para la multiplicación de los dos números. Para ello utilizamos en la variable p de producto o multiplicación y en la expresión ponemos a por b. Y finalmente vamos a mostrar los resultados de cada una de las operaciones que hemos realizado. Para ello volvemos a utilizar lo que es el comando escribir para mostrar valores o datos en la pantalla. En este caso ponemos el resultado de la suma es, dos puntos, y esto le añadimos a la variable s, que es la suma, y repetimos lo mismo para lo que es la multiplicación o el producto de los dos números. Una vez concluido esto, vamos a verificar haciendo correr el programa. Ejecutamos. Y introducimos el primer número. En este caso un valor de 1. Un segundo número 1. Sabemos que 1 más 1 es 2. Y que la multiplicación va a ser 1. Por lo visto está corriendo bien el valor. Ahora hacemos la prueba con números decimales. Vemos que la suma es 3 y la multiplicación 2.25. Hacemos otra verificación. Como también podemos ingresar otro tipo de valores para poder verificar. ¿No? Se puede ver que el resultado de la suma es 1 y la multiplicación menos 2. Continuando con lo que es la estructura de selección, simple en este caso, nosotros podemos observar que la estructura simple, sí entonces, que ese es el comando, en inglés se dice if then, ejecuta una determinada acción si cumple esa condición. La estructura simple evalúa la condición de acuerdo con lo siguiente. Si la condición es verdadera y si cumple, se ejecuta la acción S1.
o acciones que se puedan tener en este caso. Si la condición es falsa, no hace nada el programa y va saltando a un punto más adelante para continuar con él. Como nosotros podemos apreciar, se puede ver la representación del algoritmo en lenguaje pseudocódigo o escrito, que tiene la condición. Si cumple esa condición, o sea, si cumple, es verdad que lo que cumple, entonces realiza la representación. También tenemos lo que es la representación del diagrama de flujo. Como cumple la condición, cuando cumple y es verdadera, va a ejecutar las acciones y finalmente, cuando no cumple y es falso, se va a una parte más atrás. Tal como se puede apreciar, en el pseudocódigo, las palabras sí y fin sí son las que se alinean verticalmente. Un ejemplo que se encuentra acá, extraído también del texto guía, donde ustedes pueden apreciar el algoritmo del programa para encontrar o determinar si un alumno aprueba o reprueba la materia informática, con su diagrama de flujo que explica el proceso, cómo se está llevando adelante este algoritmo. A continuación, mostramos el ejemplo de estructura simple utilizando el programa del PSEINT, pseudocódigo, con respecto a un ejemplo que se encuentra en el texto guía, que es de introducir las notas o calificaciones del alumno y sacar un promedio, con base a 3 notas, sacar el promedio para ver si el alumno ha aprobado. Para ello, procedemos como lo hicimos anteriormente. Introducimos las 3 notas, luego realizamos el cálculo del promedio y posteriormente con este valor, con esta variable ya calculada o encontrada, vamos a utilizar la estructura condicional simple. Por medio de ella, lo que vamos a hacer es mostrar solo un texto donde nos indique que el estudiante ha aprobado, más no otra opción. Como pueden ver, los resultados son los que nos muestran la aprobación. Continuamos con la estructura sí, entonces, en otro caso, que es la estructura de selección doble. La estructura doble permite elegir entre 2 posibles alternativas u opciones al dar cumplimiento con cada condición. La primera, la condición es verdadera, entonces ejecuta la acción S1. Si la condición es falsa, también ejecuta una acción S2. Tiene 2 alternativas diferentes a la acción que tenía la estructura simple, sí, entonces. Tal como se representa en el pseudocódigo, el lenguaje para escribir el programa o el algoritmo. Ahora veamos el ejemplo, la estructura doble. Para ello hacemos lo que inicialmente, iniciar definiendo las variables, tanto las que vamos a utilizar como tipo carácter y como enteros y reales. Por ejemplo, nombre como carácter porque vamos a escribir un nombre, después salario neto, bruto, impuestos, horas van a ser como reales porque necesitamos poner números con decimales. Luego introducimos los valores. Para ello hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, ponemos un texto que nos guíe y le adjuntamos a ello la variable con la que vamos a manejar dentro del programa. Nombre, tenemos que hacer es las horas, tenemos que poner lo que es la tarifa para utilizar dentro del programa, dentro del algoritmo del programa. Ahora vamos a usar la estructura condicional doble. Ponemos la condición, que es con respecto a las horas. Estas tienen que ser con base a una cantidad de horas que nos dice que es la pregunta para hacer el ejercicio, que es de 40 horas, y por encima de ella, por debajo de ella, tenemos que hacer unos cálculos diferentes. Calculamos el salario bruto para cuando las horas son de 40, no se pasan.
Y cuando hay una variación tenemos que hacer un reajuste para calcular las horas extras con base a esos parámetros que nos dan en la pregunta del texto guía. Hacemos un primer uso de la estructura condicional doble para calcular el salario. Pues volvemos a utilizar la estructura condicional doble para hacer un cálculo de lo que se refiere al impuesto. Dentro de lo que es la estructura doble, volvemos a utilizar otra estructura para las diferentes condiciones que se tenga con respecto a al cálculo del salario bruto, que es el que nos va a guiar durante todo el cálculo que se vaya a hacer en el algoritmo o programa. Una vez que hemos hecho las consideraciones, volvemos a calcular el impuesto para las horas extras, para cuando el monto está por encima del monto que habíamos estimado. En el caso que tengamos que hacer un cálculo de más horas, nos pone una condición que tenemos que ajustar un impuesto de un 20% y sumarle otro del 30%. Una vez realizados los cálculos, empezamos a calcular el salario neto con base a los impuestos que se han ido calculando por medio de las condiciones diferentes. Entonces, como pueden ver, una vez que se ha concluido, lo que vamos a hacer ahora es empezar a mostrar los resultados por medio de las variables, de los comandos de escribir para mostrar en la pantalla y adjuntando a ellos las variables que hemos definido para el cálculo del salario neto, el salario bruto y el nombre. Ahora pueden ver, una vez que está corriendo el programa, ponemos los nombres, la hora, y podemos ver que existe un buen cálculo sin errores. Y finalmente estamos con la estructura de selección múltiple en el caso de else. Esta estructura nos permite tener varias opciones con base a una condición. Nosotros vemos que la estructura permite evaluar o te permite elegir con base a la expresión condicionante una acción o diferentes acciones que puedan hacer. Tal como lo expresamos acá, el comando que se utiliza en el pseudocódigo, según sea la expresión que queremos evaluar, hacer, y en el primer caso que se ha elegido, tener todo lo que es un proceso o un montón de acciones que nos permitan realizar por medio de la decisión de la opción que estamos tomando. Si nosotros comparamos este primer caso con la parte gráfica, podemos apreciar de que esto se refiere a esta situación, a la acción S1 en el diagrama de flujo. Cuando la condición o expresión que está acá es evaluada, y del caso de tener la opción 1, se viene y se ejecuta la acción S1. Y tenemos que ver también de que la opción final, cuando nosotros ponemos el número de parámetros que queremos que sean evaluados, u opciones condicionales que queremos que sean evaluadas, y en el caso que se introduzca un valor que sea mayor al que estamos poniendo como límite, tenemos la opción que significa otros. Con esa nos da la advertencia de que el programa está trabajando y dice que el valor que hemos metido no es el correcto. A continuación, mostramos un ejemplo de estructura de selección múltiple. Con base a todo lo explicado, podemos definir las variables, como lo hacemos siempre. Para ello, utilizamos los comandos definir. En este caso, vamos a utilizar, de acuerdo a la pregunta, al ejercicio que tenemos en el texto guía, nos dice calcular, de acuerdo a una opción, el día, con base a un número, el día que estemos eligiendo con base a un número. Para ello ponemos la variable día como entero, porque va a ser un valor entero, no puede ser con decimales o valores reales, ni negativo ni nada de eso, un valor entero del 1 al 7. Introducimos lo que es la variable día y después proseguimos con lo que es la aplicación de la selección múltiple. Para ello utilizamos el comando según del PSeInt para desarrollar esta
estructura condicional. Nosotros ponemos lo que es la variable numérica, que es el día, y las opciones para cada una de ellas. En este caso, la opción 1 va a ser para el día lunes, la opción 2 para el día martes, la opción 3 para el día miércoles, la opción 4 para el día jueves, la opción 5 para el día viernes, hasta llegar a la opción 7 que es el día domingo. En el caso de que nosotros tengamos que introduzcamos un número diferente, el 1 al 7, está la parte de la opción de lo que dice de otro modo, para poder utilizar ahí una sentencia o un aviso de que estamos procediendo de mala manera y por lo tanto tenemos que introducir solo los números considerados del 1 al 7 para tener los días que estamos eligiendo con base a un número. Entonces corregimos cada uno de los datos, ponemos 4, 5, volvamos al otro 2 puntos y vamos ordenando el programa. Como pueden ver, las sangrías siempre son importantes para poder distinguir uno de otro. Y en la parte final nos falta todavía lo del día 7, que es el domingo, y vamos a cumplir con eso. Vamos cambiando los días, solo necesitamos introducir los números para que nos diga qué día es el que estamos eligiendo. Hoy nos va a salir ese texto. En esta parte, de otro modo, ponemos un texto más largo diciendo que no existe esa opción y que vuelve a introducir el número de 1 al 7. Bueno, una vez terminado esto, hacemos correr el programa para ver cómo nos va. Como pueden ver, ingresamos el 1 y nos da el día lunes y seguimos probando de esa manera. En el caso de un número 8, se dice que no existe ese número, como pueden observar. De esta manera llegamos al final del tema. Nos vemos en la próxima clase, para seguir cuidándonos y protegiendo a nuestra familia